Abra su Biblia, por favor, en el libro de los Salmos, capítulo 62. Libro de los Salmos, capítulo 62. Y voy a leer para usted la palabra del Señor. Al músico principal, a Jedutún, salmo de David. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, Selah. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. Estamos ante uno de los salmos de David. La gran mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David. Otro grupo importante de los salmos fue escritos por los hijos de Coré, otros por Salomón. Incluso hay un salmo de Moisés también, el salmo más antiguo de la colección del libro de los salmos. Pero el que nos corresponde en esta tarde es de David. Y no sabemos con exactitud cuál es el contexto histórico-cultural en el cual tiene lugar el Salmo 62. Por las palabras que acabamos de leer nos damos cuenta que David está experimentando un momento difícil de su vida. Y es por esa razón que parte de la presuposición de que su alma está en movimiento, está viviendo una tormenta. Y es por eso que el Salmo inicia: en Dios solamente está callada mi alma, como resultado de algo que el salmista acaba de experimentar a través de la fe. Y vamos a darnos cuenta cómo la confianza es supremamente importante en el Salmo 62. El salmista confía en la salvación que viene del Señor. Él confía en la esperanza que recibe del Señor y él confía en el poder y la misericordia del Señor. Y esto le permite entonces realizar una dura batalla en su alma, una dura batalla en su alma. De ahí que el título del sermón en esta tarde es La batalla de la fe. La batalla de la fe. Y lo vamos a desarrollar en 3 encabezados. Esa batalla de la fe consiste, número 1, en que el salmista confía en la salvación del Señor. Él confía en la salvación del Señor. Versículo 1 al 4. Nuestro segundo encabezado: él confía en la esperanza que viene de Dios. Él confía en la esperanza que viene de Dios. Versículos 5 al 8. Y nuestro tercer encabezado: él confía en el poder y la misericordia del Señor. Versículos 9 al 12. Es que la única manera de poder librar esta batalla de la fe es precisamente ejecutando la fe, poniendo en acción la fe. Pero ¿en qué se debe poner la fe? ¿En qué descansa la confianza
Porque cuando nosotros hablamos de confianza o de fe, hablamos de apoyarse en algo que está firme, como un bastón que sostiene el peso de una persona que quizá no puede caminar muy bien. Pero esa persona sabe que al poner su peso sobre ese bastón no se va a caer. La confianza y la fe trabajan de esa manera. El salmista debe poner su confianza en Dios. Y cuando hacemos la pregunta de manera específica, ¿en Dios en qué sentido? El Salmo 62 nos enseña esos tres sentidos. Él pone la confianza en la salvación, Él pone la confianza en la esperanza y Él pone la confianza en el poder y la misericordia de Dios. Ahí se apoya el salmista. Ahí descansa el salmista para librar esta dura batalla de la fe. Veamos en primer lugar, Él confía en la salvación del Señor. Versículos 1 al 4. Dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Es evidente el tema. Y recuerden, cuando iniciamos leyendo el Salmo 62, usted no puede pensar que la primera línea del versículo 1, pues es una causa. No es una causa, realmente es un resultado, es una consecuencia de algo que ha venido lidiando el salmista. En Dios solamente está callada mi alma, es el resultado de haber librado una dura batalla de la fe y haber salido victorioso. Y es por eso que la primera línea del versículo 1 es el resultado de la victoria en esa batalla. Por eso solamente en Dios está callada mi alma, un alma que venía en movimiento. Quizá el alma de David estaba turbada, afligida. Alguna circunstancia difícil le atormentaba, pero de repente el movimiento de su alma se aquieta. La tormenta experimentada se detiene y viene la paz en su alma. Pero solamente en Dios está esta paz. ¿Saben por qué? Porque de Él viene mi salvación. Y cuando leemos ese concepto de salvación en el Salmo 62, pues no está hablando simplemente de la salvación espiritual, como si David pues hubiese encontrado la vida eterna en el Señor, sino que también a partir de esa salvación eterna, él puede ser salvado de los momentos difíciles de su vida. Así que confía plenamente en que de la turbación del alma, de la aflicción de su alma, también es salvado por parte del Señor. Es que el creyente es salvado muchas veces, no solamente una vez. Él es salvado de la perdición y de la declaración legal que lo hace culpable, lo cual es la condenación. Pero una vez es salvado de eso, seguirá siendo salvado. El Señor salva al creyente de muchas situaciones adversas y difíciles de su vida. Él solamente es mi roca y mi salvación. Y aquí el salmista habla a través de metáfora. Evidentemente está comparando al Señor como una roca y como una salvación. Él tiene toda la experiencia. Él sabe qué es liderar un ejército y qué es ser protegido de sus enemigos a través de un gran refugio o de una gran roca, donde en la parte de arriba de la roca el ejército se puede esconder y los enemigos no los pueden alcanzar. Ahora, esa misma imagen que David ha vivido muchas veces a lo largo de su vida es aplicada en un momento específico de su vida, cuando su fe está siendo atacada. Y él dice, asimismo, como tú, Señor, me has protegido de mis enemigos, en esta roca, tú, Señor, eres mi roca, no necesito otra. Y aunque el ejército intente destruir la roca física, la verdadera roca no será destruida. Dice, es mi refugio. Ahí estoy seguro, no resbalaré mucho. Y es que el único que lo puede sostener en esos momentos adversos de la vida es el Señor. Pero en su batalla por la fe, el salmista se pregunta, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Él tenía experiencia también de cómo un ejército podía entrar ante una gran muralla, ante una gran fortaleza y derribarla y destruir al otro enemigo, al otro ejército. No sabemos exactamente a qué se refieren estas palabras, quién lo está atacando.
No sabemos si es un ejército enemigo quien está atacando al pueblo de Israel y por lo tanto la autoridad de David está siendo cuestionada en medio del pueblo. Es posible que el pueblo estuviera murmurando de David y cuestionando su gobierno como rey. Es posible que todas estas cosas le hayan traído una carga al alma del rey, de tal manera que está agobiado, pero él pregunta: ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Y es que en medio de la lucha, de la batalla por la fe, el creyente se hace preguntas. Y se hace preguntas porque hay cosas que no comprende. Finalmente no comprende por qué le ocurren esas cosas en los momentos quizá menos esperados. Y la pregunta es legítima cuando no cuestiona la fe. El problema de hacerle preguntas al Señor en los momentos de aflicción es cuando la pregunta cuestiona al Señor en su plan. Y cuando la fe se ve afectada por esa pregunta. Pero en este salmo vemos cómo la pregunta no está cuestionando el plan de Dios. Es una pregunta que sale de un corazón humano, el cual, por mucho que tenga el Espíritu de Dios morando en su vida y siendo saturada su mente de la palabra de Dios, es débil. Y al ser humanos, pues nos hacemos simplemente débiles. Y la pregunta refleja la debilidad del salmista y la batalla por su fe. Y es que en ese momento de hacer la pregunta puede ser la fe atacada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Los enemigos aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Quizá lo que más le duele al rey es que su nombre sea vituperado en medio del pueblo. Y aquí hay un concepto que debemos entender en el Antiguo Testamento y lo vemos a lo largo de todos los salmos. ¿Y cuál es el concepto? Que el rey está unido al pueblo. Hay una especie de unión mística entre el rey y el reino nacional. De tal manera que cuando el rey obedece al Señor, no solamente el rey es bendecido por Dios, sino todo el pueblo de manera corporativa. Y cuando el rey desobedece al Señor, no solamente recibe las consecuencias de su pecado el rey, sino todo el pueblo de manera corporativa. Porque el rey está unido al pueblo. ¿Saben lo que está ocurriendo? Que si el pueblo vitupera el nombre del rey, entonces la gloria de Dios será vituperada. Y la razón por la cual lo digo es porque el principal propósito de un gobernante, según Deuteronomio, aparte de leer la ley y obedecerla, es glorificar el nombre de Dios a través de su gobierno. El rey representa la presencia del Señor en medio del pueblo. Y si el rey es atacado y vituperado, entonces el nombre de Dios es atacado y vituperado también. La preocupación profunda del rey es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Su nombre, al ser atacado, es el nombre de Dios quien está siendo atacado. ¿Recuerdan las palabras de Usías? De Urías Eteo, aquel hombre que fue enviado a la primera línea de batalla, pero fue abandonado por sus compañeros. Cuando Joab, el líder del ejército de David, dio la orden de dar un paso atrás y dejarlo solo adelante, de tal manera que murió. ¿Recuerdan las palabras de Urías Eteo antes de ir a la batalla, que David lo pusiera al frente con la intención de matarlo en la batalla? Cuando le dijo: tienes que ir a tu casa, tienes que estar con tu esposa, y todo para encubrir su pecado con Betsabé. La respuesta de Urías Eteo, quien era uno de los valientes de David, fue: oh rey, yo no puedo hacer eso, porque en los tiempos de guerra no es legítimo que un hombre esté en su casa. Por ti, oh rey, por ti yo tengo que pelear, o sea, por ti yo tengo que estar. La mentalidad de Urías Eteo era una mentalidad de reino. Lo que más le importaba a este hombre era la dignidad y el honor de su rey, o sea, de David. Y cuando su rey es honrado en medio del pueblo, el Dios del rey, el rey de reyes, es honrado y glorificado en medio del pueblo. Fue una respuesta piadosa. El querer ir a la batalla fue una respuesta piadosa. Lo que no se imaginó es que aquella persona que representaba la gloria de Dios en la tierra en ese momento, David, la gloria de Dios en medio del pueblo, tenía un plan para matarlo. Eso no se lo imaginaba.
Ahora vemos a David aquí, preocupado por el honor y la gloria de Dios cuando murmuran contra él. Esto le ha dolido en su corazón. ¿Y quién va a pensar que duele demasiado cuando personas quizás cercanas hablan mal de ti? Y lo que le duele a David es eso. Muy seguramente personas del pueblo y cercanas a él de confianza están vituperando su nombre, están murmurando contra él. Y eso le duele en su corazón. ¿Cómo es posible que las personas más cercanas a él hablen mal del rey? Y ha causado una profunda herida, empieza una lucha, una batalla por su fe. Seguir este camino, continuar este camino, simplemente rendirnos cuando todas las cosas parecen ir en nuestra contra. Pero David está seguro de una cosa, que su confianza debe estar puesta en esta verdad: el Señor salvará mi alma de esta aflicción. Él está seguro de eso. El Señor salvará mi alma de esta aflicción. Ya me ha salvado antes, me seguirá salvando el Señor. Pero no es suficiente poner la confianza en la salvación del Señor, sino que también es necesario nutrirse de la esperanza que el mismo Señor nos da. Número 2, Él pone su confianza en la esperanza del Señor. Versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y note la manera como David se habla a sí mismo. Alma mía. Y es porque en los momentos de turbación y dificultad, de aflicción, nuestras almas parecen dormir. Parecen no estar atentas ante lo importante del reino de Dios mientras estamos como peregrinos en este mundo. Y él hace un ejercicio supremamente importante de autopredicación. Lo que hace David es autopredicarse el evangelio. Alma mía, tú tienes que comprender que en Dios solamente reposa y nada más. Y es que hay momentos que nuestra propia alma parece dormir, parece desanimarse en medio de la prueba y parece olvidar los beneficios recibidos por Dios. De ahí que el ejercicio retrospectivo de recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros alimenta nuestro presente para batallar a través de la fe y seguir caminando hacia el futuro por medio de la esperanza. El futuro está en el pasado. El futuro está en el pasado. Mientras más alimentamos nuestro presente de los beneficios del Señor en el pasado, podemos caminar hacia el futuro. No podemos desconectar esta realidad. El creyente camina hacia el futuro, recordando los beneficios que ha recibido en su pasado. Y lo que hace David es autopredicarse en momentos de angustia. Él solamente es mi roca, mi salvación. Repite el estribillo: mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Es el estribillo del Salmo. Ahora viene esta acción supremamente compleja: esperad en Él en todo tiempo. ¿Y cómo aprendemos a esperar en momentos de angustia? ¿Cómo? Es muy sencillo teóricamente. Aprendemos a esperar en momentos de angustia esperando. No hay otra manera. Y saben una cosa, querida iglesia, el desafío más grande para la iglesia no es orar. El desafío más grande para la iglesia no es esperar. El desafío más grande para la iglesia es perseverar orando y perseverar esperando. Todo creyente comprende la importancia de la oración y puede orar en cualquier momento, pero no así perseverar en la oración. Y todo creyente puede comprender que la vida cristiana se trata de esperar la parusía, la segunda venida de Cristo, pero el desafío más grande es perseverar esperando la parusía, batallando a través de la fe y venciendo la prueba. Lo más difícil de aprender a esperar es perseverar esperando, porque finalmente no sabemos cuánto tiempo tardará la respuesta de parte de Dios. Y el asunto es que deseamos respuestas rápidas.
rápidas. Y al ser humano no le gusta esperar. Él quiere respuestas rápidas. Y toda la cultura a lo largo de la historia se ha desarrollado a través del afán. Todo es a través del afán. Y no nos debe asombrar al siglo XXI, ¿no? Por eso tenemos las herramientas tecnológicas que tenemos. Con un mensaje, con un clic, tenemos la respuesta ahora. Inmediatamente, ¿verdad? Pero si se demoran en respondernos, no nos gusta. ¿Saben por qué en el fondo? Porque nos cuesta esperar. Nos cuesta esperar. Y más cuando debemos esperar que el Señor salve mi alma de una aflicción, de una tristeza o de una depresión. Queremos que la salida y la solución venga ya, pero el salmista dice, esperad, es un imperativo, es un mandamiento que se da a sí mismo a través de la autopredicación, no es opcional. Tienes que esperar, alma mía, no hay de otra. Tienes que esperar en todo tiempo. Y ahora se dirige al pueblo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y es que cuando aprendemos a perseverar, esperando es un tiempo preciso para derramar el corazón delante del Señor. Y eso tiene que ver con la libación del pueblo de Israel. El aceite que derramaba el pueblo para encender el fuego en el altar. Y es que sin ese aceite precioso no podría haber fuego en el altar. La libación, el derramamiento del aceite era precioso. Se gastaba el aceite, pero cumplía un propósito, encender el fuego. Y quizá el salmista, pensando en la libación de los holocaustos en el Antiguo Testamento y del altar del tabernáculo, lo está aplicando a una situación específica de su vida, de tal manera que es su alma la que va a ser derramada en el altar. Y al derramar su alma ante el altar, pues no tiene nada más que esconder. El Señor desnuda el corazón en medio de la adversidad. Y es que es en medio de la prueba donde se descubre verdaderamente quiénes somos. Y eso es lo que está experimentando David. Es ahí donde nos damos cuenta que no tenemos la fe que creíamos tener, ni la esperanza en la cual creíamos haber aprendido a perseverar. Pero David entiende que debe confiar en que la salvación de su momento difícil viene del Señor, número uno, pero también en que debe aprender a esperar que el Señor le traiga esa salvación. Y la manera para hacerlo es perseverar esperando. No hay otra salida. Pero en tercer lugar, el salmista confía en el poder y la misericordia de Dios. Ese es el encabezado número 3. Y mire lo que va a pasar aquí, versículo 9. Dice él, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. David piensa en sus enemigos. Ahora piensa en sus enemigos. Mire lo que está ocurriendo. Ya no está pensando en él, ahora piensa en aquellos que le han hecho mal. ¿Se dan cuenta cómo se está librando esta batalla? Pareciera que la primera etapa de la batalla por la fe está centrada en nosotros mismos. Todo gira alrededor de nuestro problema, de nuestra aflicción, de nuestra situación difícil. Todo se trata de mí. Pero en el momento en el cual creo que el Señor me salva y aprendo a esperar en Él, entonces empiezo a levantar mi cabeza y a mirar a los que están a mi alrededor. Dejo de ser el centro del problema. Es decir, el mundo continúa, ¿verdad? No se va a acabar por mi situación difícil. El mundo tiene que seguir. Pero solamente la madurez y la victoria sobre esta lucha, esta batalla, nos permite levantar la cabeza y mirar hacia los demás. Y mire lo que va a hacer detenidamente. David está haciendo un juego de palabras aquí muy interesante que nos lleva a Génesis capítulo 4. Porque la palabra que utiliza aquí por vanidad, y es se puede pronunciar algo así como Jabel, es la palabra hebrea de donde viene el nombre Abel. Y al español se traduce vanidad son los hijos de los hombres. ¿Qué significa el nombre Abel en hebreo? Suspiro, soplo. Eso es lo que significa.
Y inmediatamente cuando nosotros leemos estas líneas en hebreo como un Jabel, se nos viene a la mente la historia de Abel. Es vanidad. ¿Sabe por qué es vanidad? Porque es rápido, un suspiro, un soplo, tal cual como la vida de Abel. ¿Entienden el concepto de vanidad que se construye en el Antiguo Testamento? Se construye a partir del nombre de Abel. Ahora mire lo que está haciendo el salmista. Él dice: por cierto, cual Abel son los hijos de los hombres. Cual Abel son los hijos de los hombres. Como un soplo, como un suspiro son los hijos de los hombres. Que simplemente vienen y se van. Mentira a los hijos de varón. Y ese concepto de mentira a los hijos de varón nos lleva a Caín fácilmente. O sea, es como si David a la hora de construir el Salmo 62 está pensando en la batalla, en la lucha que tuvo Caín y Abel en el principio. Los hijos de los hombres son cual Abel, los cuales son como un suspiro, vienen y se van. Y mentira a los hijos de varón, cual Caínes en su propio corazón. Pecadores, homicidas desde el principio. Pesándolos a todos igualmente en balanza, serán menos que nada, o sea, serán cual Abel. Hay un juego de palabras muy interesante. Y el concepto que tiene David de los hombres pecadores, quizá que le han hecho algo a él, y es por eso que escribe el Salmo 62, es que son pasajeros. La vida es muy rápida. Y lo que se hace con ella es muy rápido también. Y es mucho mejor aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y no como los hijos de los hombres que tienen su corazón lleno del sentimiento de Caín, por ende serán cual Abel, como un suspiro. Pasarán y nadie tendrá memoria de ellos. Comprende la situación. ¿Se dan cuenta cuando hay lucidez mental en medio de la prueba? Al final. En el principio no hay lucidez mental. En medio de la turbación, cuando el alma está en movimiento, no hay lucidez mental. Pero la lucidez mental viene al final. Una vez la fe se fortalece en la salvación del Señor, se fortalece en la esperanza del Señor, entonces a través de esa lucidez puede comprender lo que le está pasando, quizá no a profundidad, pero interpreta la realidad. Y al interpretar la realidad, entonces sabe cuál es el destino de los malos. Versículo 10, no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis, y si aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas, no seáis como ellos. Puede levantarse en medio de la congregación e instruir al pueblo en medio de la lucha. Ya la batalla no es personal, ¿se dan cuenta? Ya la batalla no es personal, la batalla es corporativa. Inició personal, pero ahora la hizo corporativa. Y es que solamente un hombre de fe puede librar una batalla a nivel personal, puede lidiar con su fe allí, fortalecerla para poder levantar su cabeza e instruir al pueblo, a pesar de que su alma esté herida. Tiene la lucidez mental de instruir, de animar al pueblo, de exhortar al pueblo. Ya él no es el centro del problema, ahora se preocupa por los otros. Y es por eso que la depresión es tan difícil. Porque cuando una persona experimenta depresión, todo se trata de esa persona. El mundo no existe para esa persona. El mundo es esa persona. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. Quizá el Señor ya le había hablado, que de Dios es el poder. Él es poderoso. Y tuya, oh Señor, es la misericordia. Ahora mire cómo va a utilizar estas 2 palabras, poder y misericordia. Son 2 atributos de Dios, en los cuales el salmista en medio de la batalla en la fe abraza. Qué importante es la doctrina de Dios. Qué importante es la teología propia para batallar en medio de la adversidad. El conocimiento de la naturaleza y los atributos de Dios. Saber qué significan y cómo operan a nuestro favor. Supremamente vital. Y es por eso que él puede en su oración poner su confianza en el poder de Dios que destruye a sus enemigos, pero también puede confiar en la misericordia de Dios hacia él. Las 2 cosas. El Señor tiene el poder para destruir a sus enemigos, pero al mismo tiempo tiene misericordia.
en medio de la adversidad. Son las dos cosas. Y alguien puede decir, ¿cómo es posible que el salmista levante una especie de imprecación en la última línea del versículo 12? Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Es una imprecación, una oración imprecatoria. Lo que significa es que el salmista está pidiendo por la destrucción de sus enemigos y que sean condenados. Y alguien puede pensar, bueno, el corazón del salmista está lleno de venganza. Sin embargo, no es así, porque la oración imprecatoria pues hace todo lo contrario. No permite que el corazón del hombre se llene de venganza, sino que cuando él levanta su oración delante de Dios y le recuerda vindicar su justicia, transmite la venganza al Señor. Se despoja de ella y se la transfiere al Señor. Porque es el Señor el que aplica la venganza, no nosotros. A partir de una reflexión profunda en el poder y la misericordia del Señor, él sabe que mientras el Señor tiene misericordia de él, lo cual significa ve la miseria de este hombre en medio de la lucha, cardía y la lleva a su propio corazón. Eso es misericordia. El Señor ve la miseria del hombre y la lleva a su propio corazón. Esa es la definición etimológica de misericordia, misericordia, corazón. Y él lo entiende muy bien. Mi miseria ha sido vista por el Señor y Él la ha llevado a su corazón mientras manifiesta su poder, castigando a todos mis enemigos. Oh Señor, vindica tu justicia. No hay nada más importante en este mundo que tu justicia sea vindicada para que tu nombre sea glorificado. No se trata de mí, se trata de ti. Mientras tú destruyes a mis enemigos, vindicas tu justicia, Señor. Sea a ti toda la gloria. Sin tu justicia no hay gloria. Él lo entiende bien. Y es que es difícil a veces ver la justicia de Dios. Es difícil. Porque si tratáramos de ser testigos de eso y solamente encendiéramos la televisión para escuchar la noticia, lo único que vemos es injusticia, 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 injusticia. Y usted en su trabajo, injusticia. En su estudio, injusticia. En su casa, injusticia. Su familia es injusta. Injusticia, 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 injusticia. Y si no tuviésemos la confianza futura de que el Señor vindicará su atributo de justicia, estaríamos perdidos. La honra de Dios estaría perdida. Pero la confianza del creyente, así como David, es escatológica. Su vida presente se vive a la luz del juicio final. Y es que debemos aprender a vivir el presente a la luz del juicio final, con los ojos puestos en el juicio final, con una confianza plena de que el Señor castigará a los enemigos, su justicia será vindicada, por tanto Él será sumamente glorioso. ¿Qué me importa a mí? La gloria de Él. La gloria de Él. Mientras lleva mi miseria a su corazón, tiene el poder para vindicar su justicia, castigando a sus enemigos. Esa es la batalla de la fe. Esa es. ¿Cómo se libra? Confiando en la salvación del Señor, confiando en la esperanza del Señor y confiando en el poder y la misericordia del Señor. Así se libra la batalla de la fe, en medio de la adversidad. Y cuando nosotros leemos un salmo como este, el Salmo 62, inmediatamente evoca algo. Evoca las palabras de un evangelista. Es inevitable no citar el Nuevo Testamento al leer el Salmo 62. Miren conmigo, Mateo 16. Mateo 16. Mateo está relatando la historia y la vida de Jesús. Y mire lo que dice el versículo 27 y 28. Mateo 16, 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Y qué hará? Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿A quién le suena eso? Al Salmo 62. Lo que está pasando aquí es que se está haciendo una cita directa del Salmo 62 referente a la aplicación del poder de Dios para castigar a los enemigos. Ok, si es así, entonces,
¿Quién es el Señor del Salmo 62? Y le voy a cambiar la pregunta. En medio de la batalla por la fe, cuando nuestra alma está siendo afligida, ¿en quién debemos poner la confianza como nuestra salvación? Según Mateo capítulo 16, en el Hijo del Hombre. ¿En quién debemos poner nuestra confianza como nuestra esperanza? En el Hijo del Hombre, porque vendrá. ¿Lo leyeron? Cuando venga. ¿Y en quién debemos poner nuestra confianza? Su poder y misericordia. En el Hijo del Hombre. El Señor del Salmo 62 es el Hijo del Hombre de Mateo capítulo 16. Y ese Hijo de Hombre no es otro que Jesucristo. Es Él. Ya nos salvó una vez para siempre. Jesucristo nos seguirá salvando, mi hermano. Nos seguirá salvando. Y es por eso que Él se convierte en el centro de nuestras vidas. En el centro y en todo momento. ¿Recuerdan sus palabras? He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Querido hermano, eso es verdad. El Señor por su Espíritu está contigo. Está contigo. Y en los momentos de la adversidad, cuando llega la prueba y el alma se agita como una gran tormenta, el único que puede traer la calma es el Señor. Sin Cristo no puede haber paz en medio de la tormenta. Y Él te salva de la tormenta. Y Él te da la esperanza porque tú vives tu vida presente, tu vida cristiana, a la luz de la parucía de la segunda venida de Dios. El Hijo del Hombre. Esa es la segunda venida de Dios, el Hijo del Hombre. Jesucristo regresará por segunda vez. La buena noticia para nosotros es que cuando Él venga por segunda vez, reflejará una vez más su misericordia hacia nosotros y nos salvará de este mundo cruel y caído. La mala noticia para el perdido, no para nosotros, para el perdido, es lo que dice el versículo 27. Entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Tendrá el poder el Hijo del Hombre en su segunda venida para manifestar su justicia y vindicar su nombre, destruyendo a todos sus enemigos. Y sus enemigos son aquellos que en Él no han puesto su confianza. Y sabe una cosa, Él vino en su primera venida como un cordero para ser inmolado, pero Él vendrá por segunda vez como un león. Y como lo dice el profeta Amós, viene a rugir. Y ante el rugido del león nadie puede permanecer en pie. Es la mala noticia para el impío, pero aquí viene una aplicación de la teología propia. Pero ese juicio para el impío es una buena noticia para el creyente. Quizá esta aplicación es bastante confrontadora para nosotros. Pero entendemos bien que si el Señor Jesucristo viene a destruir a todos los impíos y a castigarlos, entonces su justicia será vindicada, justicia que ha sido pisoteada por los hombres, su gloria, su honor ese día será visto por todos los hombres. Y eso a nosotros nos debe llenar de gozo. Porque es que el reino no se trata de los ciudadanos del reino, se trata del Rey. Se trata del Rey, es la gloria del Rey. A pesar de que quizá muchos familiares y amigos tengan que sufrir su justicia. ¿Verdad? Lo que más importa aquí es la gloria del Rey. Es la gloria del Rey. ¿Qué hacemos de manera práctica para pelear esta batalla de la fe? ¿Qué aprendimos? Alma mía, esperad en Él. Nuevamente el Salmo 62 nos enseña la autopredicación del Evangelio. Queridos hermanos, no hay mejor o mayor ejercicio de fe que autopredicarnos el Evangelio. Yo sé que la gran comisión es ir a predicar el Evangelio a otros. Lo sé.
Y es algo que no podemos olvidar en ningún momento. Pero a medida que predicamos el Evangelio a los otros, debemos autopredicarnos el Evangelio. Conocimiento, repetición. Conocimiento, repetición. Conocimiento, repetición. Conocimiento, repetición. Conocimiento, repetición. Porque se nos olvida que el Señor nos salva. Se nos olvida que en Él está nuestra esperanza. Se nos olvida que Él es poderoso y misericordioso. Y eso tenemos que recordárnoslo siempre. Siempre. Autopredícate en el Evangelio siempre. No solo en los momentos de aflicción, sino en todo momento. Y lo segundo que aprendemos de este salmo es que en la aflicción derramamos nuestra alma. Y ahí nos damos cuenta verdaderamente quiénes somos y de qué estamos hechos. Por eso la aflicción es necesaria. Es necesaria. Sé lo difícil que puede llegar a ser una aflicción, pero es necesaria. Porque el Señor la usa para desnudar nuestras vidas, para hacernos rendir delante de Él y asirnos solamente de su mano y su gloria manifestarse de manera más clara, más pura delante de los hombres. Usted debe vivir, mi hermano, con esa convicción. Una mente preparada para la aflicción. 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 Y cuando pueda, repítaselo. Y repítaselo a su hermano. Una mente preparada para la aflicción. Y en tercer lugar, bueno, en esos momentos como que vemos con mayor claridad los atributos de Dios. Él es poderoso, Él es misericordioso, Él es justo. Como que brillan más los atributos de Dios. Y ahora entendemos la entrada del mal en este mundo, qué propósito tenía. La entrada del mal en el mundo tenía el propósito de hacer brillar los atributos de Dios. Y es por eso que aunque no comprendemos cómo se causó, debemos aceptarlo, porque es bueno. La entrada del mal en el mundo es buena, porque permite que los atributos de Dios brillen con más fuerza. Y eso nos permite crecer en nuestra comprensión teológica. Y si aquí hay alguna persona que ha venido por primera vez, segunda vez, o está fortaleciendo esa certeza en el Señor, querido amigo o amiga, tienes que venir al Hijo del Hombre, que es Cristo. Si tú no vienes al Hijo del Hombre, Él, cuando venga por segunda vez, te dará conforme a tus obras, y tus obras son malas. Tienes que venir a Cristo. Es mejor tenerlo de amigo que de enemigo. Porque ¿sabe usted la fuerza que tiene la mandíbula de un león? Bueno, el mismo león que puede tomar a los cachorros en la boca y no hacerles daño, los creyentes, puede tomar a sus enemigos en la boca y partirlos en dos, los impíos, y tú estás ahí. Si no estás convencido, tú estás ahí. Ven a Cristo y verás la misericordia del Señor en tu vida. Que Él mire tu miseria y la lleve a su propio corazón. Esa es la batalla de la fe. Amén.